¿Cómo están, chamacos? Bienvenidos. Vamos a entrar en materia, ¿les parece bien? Vamos a entrar en materia un poquito y vamos a iniciar, bueno, a mí me gusta un poquito iniciar desde la temática de, pues, una historia, ¿no? Les generé una historia nuevamente. Les generé una historia y vamos a hablar hoy de Daniel, ¿ok? Daniel está quebrado, no tiene dinero. Híjole, tiene una reputación, pues, digamos que ni tan mala ni tan buena. Nadie apuesta por él, la gente se burla de sus ideas, su familia se burla de sus ideas. Cada intento que realiza fracasa normalmente. Cada puerta que toca se la cierran en la cara. Y de repente, chamacos, un día en el que, Daniel estaba pues, un poco tristeando, un poco viendo qué hacer, ¿no? Aparece alguien, aparece alguien en su vida, y este personaje se llama Mateo. ¿Y qué hace Mateo? Escuchar a Daniel. Mateo escucha a Daniel, escucha qué es lo que tiene de problemáticas Daniel. Escucha a esa persona, a esa personita que está, ¿cómo se dice? Pues un poquito mal, ¿no? Le escucha, le pone atención y Mateo comienza a dedicarle tiempo. Le explica cosas, le comparte sus conocimientos, lo recomienda, lo invita a reuniones, lo integra en su círculo social. Le presenta personas importantes, a gente que lo puede ayudar en algunas situaciones, ¿no? Incluso, Mateo está dispuesto a perder oportunidades y a arriesgar su propio negocio y su capital por Daniel, porque Daniel empezó a ser parte de su vida y se convirtió en alguien importante para él. Daniel, a raíz de esta amistad que logró generar con Mateo, comienza a crecer, comienza a crecer y poco a poco van llegando clientes, uno, 2, 5, 10. Empieza Daniel a generar dinero, empieza a ser reconocido, a cambiar su reputación y empieza a tener éxito. Mateo no era rico, chamacos. Mateo no era poderoso. Lo que tenía le había costado años, le había costado errores, le había costado fracasos. Le había costado traiciones, humillaciones, le había costado muchísimo, pero muchísimo a Mateo lograrlo. Todo lo que Mateo le enseñó a Daniel le había costado una parte de su vida, una parte de su patrimonio, una parte de su libertad y una parte de su corazón, porque había puesto muchísimas cosas en ese negocio, en eso que él había logrado. Cada consejo tenía detrás una cicatriz. Cada contacto era una relación construida durante años. Cuando ayudó a Daniel, no sabía si valdría la pena, estaba apostando por él. Lo hizo porque vio algo en él, porque creyó en él, porque recordó cuando él mismo estaba solo y nadie lo había ayudado. La pregunta sería, ¿Mateo merece algo a cambio? ¿Mateo merece algo a cambio por esa ayuda? ¿Mateo merece algo a cambio por esa ayuda? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Merece algo a cambio? Primero vimos la historia de Daniel, y en la historia de Daniel, pues sí hubo una persona que le ayudó, pero Daniel creció, Daniel llegó a un punto donde no estaba, ¿no? Continuó el camino, pero realmente, ahora que vemos el lado de Mateo, ¿realmente merece algo a cambio? ¿Merece la gratitud y esa amistad? Daniel ya es exitoso. Tiene más dinero que Mateo, chamacos. Tiene más seguidores, tiene más contactos, tiene más influencia,
tiene incluso más reconocimiento que Mateo. Y entonces ocurre algo raro, chamacos. Empieza a alejarse. Daniel empieza a alejarse de Mateo. Ya no le responde igual, ya no busca consejos, ya no invita a Mateo a las reuniones, ya ni siquiera lo menciona, como si nunca hubiera existido Mateo. Mateo lo nota y le duele. Mateo lo nota y le duele, porque siente que la historia de esta historia está siendo borrado y la historia misma está siendo borrada. Daniel no es que se haya olvidado de Mateo. Daniel también siente algo, pero siente algo distinto. Cada vez que Mateo recuerda una época que quiere olvidar, eso le duele a Daniel. La época en la que necesitaba ayuda, la época en que era débil, la época en que dependía de alguien, o sea, de Mateo. Ustedes saben que muchas veces nuestro ego puede más que nuestra conciencia y que nuestra forma de pensar muchas veces se inclina hacia lo que creemos y no hacia donde realmente debe estar. Y aquí viene una parte interesante, chamacos, de esta historia, porque la ayuda se convierte en un espejo, chamacos, y no todos soportan verse en él, no todos soportan verse en ese, en ese espejo. Porque Mateo habla con sus amigos y les dice, yo lo ayudé cuando nadie creyó en él. Y Daniel le escucha y se enfurece, se encabrona, se pone súper mal porque siente que están usando su pasado para disminuir su presente. Y es normal, chamacos, es normal. Esta acción no es una mentira. Lo ayudé cuando nadie creyó en él. No es una mentira. Pero el porqué detrás de esa afirmación tiene más relevancia de la que muchos creen. Entonces Daniel, con el ego arriba y con el orgullo puesto, responde, yo lo hice solo, yo no necesité ayuda de nadie. Híjole, chamacos, híjole. mm, Está bien cañón, chamacos, bien cañón. Porque en ese punto, Mateo escucha y se siente de la fregada porque piensa que le escupieron en la cara. ¿Saben qué pasó, chamacos? Comenzó una guerra. Comenzó una guerra de dimes, de diretes, de Mateo contra Daniel, de quién es mejor, quién es peor, y todos los amigos, todos los clientes, todas las personas que estaban a su alrededor se convirtieron en parte de esa guerra, de un bando, del otro, imparciales, de todo tipo. Pero en esta guerra, Mateo le recuerda a Daniel cada ayuda. Y no está mintiendo, chamacos. Pero Daniel se auto proclama vencedor porque minimiza cada ayuda recibida. Mateo exagera su importancia. No, es que yo le ayudé y por mí está en la cima. Daniel minimiza cada ayuda. No. Mateo no me ayudó. Mateo lo que hizo fue ponerme el pie cuando yo ahorita quiero hacer cosas nuevas. Hay muchísimas cosas, chamacos, muchísimas cosas que se pueden generar de un mal contrato, una mala negociación y un mal entendimiento sobre lo que debemos de creer, pensar o sentir, que muchas veces es equivocado sobre el contrato social y sobre lo que pensamos o creemos de cómo nos debemos conducir.
Cada uno de ellos construyó su narrativa, no para entenderse, chamacos. Esto se convirtió en una guerra y alguien tenía que ganar. Aquí viene una parte interesante y viene la parte del juicio, el juicio social, chamacos, el juicio social. El juicio en el que todos ustedes que están conociendo esta historia ya tienen algo en la mente, ya tienen algo en la mente. Díganme, ¿qué piensan de Mateo y qué piensan de Daniel? Cuéntenme. Y los que no estén aquí en el directo y lo estén viendo en diferido, cuéntenmelo en los comentarios, en este punto, ¿qué piensan de Mateo y qué piensan de Daniel? Cuéntenme un poquito. Pensamos muy diferente. Y muchas veces, y ojo con lo que les voy a decir, muchas veces queremos que los demás piensen como nosotros. Y en ese punto, chamacos, creo que los demás no deberían de pensar como nosotros. Creo que cada uno tiene su pensamiento, pero lo que sí debería de ser es que pudiéramos dialogar, arreglar las cosas y continuar. A ver, el juicio, chamacos. Si Nietzsche estuviera vivo, tal vez diría, tal vez Daniel no odia a Mateo, tal vez odia la versión de sí mismo que Mateo conoció. Entonces, esto podría haber generado un resentimiento, chamacos, hacia Mateo, pero dirigido desde esa aversión hacia la versión pasada de Daniel, ¿no? Si Marco Aurelio estuviera vivo, diría, si hiciste el bien esperando algo a cambio, entonces no hiciste un favor, hiciste una inversión. Y ahí les pregunto yo a ustedes, ¿acaso Mateo hizo mal en esperar algo a cambio? O en realidad, Mateo hizo una inversión en Daniel, pero jamás la expresó. Y entonces eso generó que Daniel tomara esa actitud. Cuéntenme un poquito, ¿qué piensan? Estamos viéndolo desde un punto de vista filosófico ahora, en el que estamos dando dos perspectivas. Ahora veamos, si Carl Jung estuviera vivo, diría, lo que Daniel critica de Mateo quizás sea exactamente aquello que no soporta de sí mismo. ¿Qué tal, chavos? ¿Qué tal? ¿No les parece interesante? ¿No les parece interesante? Son 3 visiones distintas, 3 perspectivas diferentes. Y aquí viene una verdad incómoda, chamacos. En esta historia no hay un villano, hay 2 heridas, chamacos, 2 heridas. Daniel tiene razón, la gratitud no significa obediencia. Pero también Mateo tiene razón, la independencia no justifica la deslealtad. Interesante, ¿no? El problema, chamacos, es que ambos confundieron las cosas. Ambos no se dieron cuenta de lo que en realidad estaba pasando. Ambos la regaron, chamacos. Daniel confundió la libertad con la negación, porque yo creo que un mentor, y díganme si no, si estoy en algo equivocado, por favor pónganmelo en los comentarios o escriban en el chat. Un mentor, una persona que te ayuda, te soporta y además te impulsa a crecer, en algún momento sabe que vas a ser libre, pero no por ser libre le vas a negar, ¿sí? Entonces Daniel tenía razón en la cuestión de que él podía ser libre, pero no tenía que negar a Mateo. Tampoco tenía que ensalzarle, pero quizás sí
darle un lugar donde le correspondía. Y del lado de Mateo, esperar que algo pase, a través de otra persona es un error bastante, bastante fuerte, chamacos, porque no podemos jamás en la vida esperar que las personas que están trabajando con nosotros, viviendo con nosotros, compartiendo con nosotros, piensen y hagan lo que nosotros haríamos. Y en ese nuevo espejo que se vio Mateo, es en el que quizá él no hubiera hecho lo mismo y por eso se sintió herido. Imagínense los dimes, los diretes, y ninguno ganó, porque en vez de ganar, perdieron, porque los pinches clientes dijeron: "Bueno, ni con Mateo ni con Daniel, yo me voy con Elí, porque Elí no está en pedos, órale". Y yo me volví millonario, ¡ah! Pero aproveché la situación, chamacos. Pero no, chamacos, imagínense que Daniel y Mateo ahora son viejitos y les tocó estar en el mismo asilo de ancianos, y les tocó compartir el mismo lugar, y están sentados en el patio, porque ahí los sentaron a los 2 frente a frente después de 30 años. Y Daniel le pregunta a Mateo, imagínense que le pregunta: "¿Por qué me ayudaste?". Mateo le responde: "Porque pensé que algún día harías por alguien lo que yo hice por ti". ¡Pum! Explota la cabeza, ¿no? De Daniel, así. Ay, Dios mío. Se genera un silencio, que imagínense que están los 2 en silencio. Y entonces, Daniel vuelve y pregunta: "¿Y por qué te dolió tanto que me fuera?". Y Mateo le responde: "Porque confundí ayudarte a caminar con caminar juntos para siempre". Uf, chamacos, imagínense esas palabras, imagínense esos hechos, imagínense imagínense todo lo que se hubieran ahorrado en tiempo, en discusiones, en desgaste, en esa guerra, de dimes y diretes, en esa pérdida de clientes, todo lo que se hubieran ahorrado, alguna vez esta plática se hubiera dado, ¿me imaginan? Y entonces yo quiero preguntarles a ustedes, chamacos, cuando ayudas a alguien, estás preparado para que sea libre? ¿O estás construyendo una deuda para atarle? Díganme ustedes, ¿qué piensan ustedes? Yo quiero hacerles una pregunta, chamacos, antes de continuar, ¿ok? ¿Les ha pasado que alguien a quien han ayudado los ha decepcionado o los ha traicionado? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Cualquier cosa que ustedes crean que les haya pasado. ¿Por qué a quienes más ayudaste terminan siendo quienes más te decepcionan, quienes más te atacan, quienes más te quieren joder? ¿Por qué esa persona a la que apoyaste cuando nadie más estaba ahí, termina alejándose, criticándote o incluso actuando como si nunca hubieras hecho nada por ella? Y aquí les pregunto, ¿qué vale más? ¿Una ayuda económica o una ayuda, moral? ¿Qué vale más? Que te soporten cuando tienes alguna problemática, hay muchísimas vertientes de ayuda, chamacos, ¿qué vale más? O ayuda es ayuda, solo por ser ayuda.
Díganme ustedes qué piensan. Imagínense, chavacos, tal vez tú le diste tu tiempo, le diste tu energía, le diste tu dinero, le diste tu estabilidad emocional y aún así, en lugar de gratitud, recibiste distancia, frialdad y desprecio. Pero es que también velo del otro lado. O sea, también lo que tú estás invirtiendo, esa persona quizá lo está invirtiendo en ti. ¿Jamás lo han pensado? Es que no es lo mismo inversión que gasto, chamacos. Y no es lo mismo generar una deuda que dar algo. Si alguna vez han vivido algo así, chamacos, hay algo importante que debemos de entender. No significa que seas ingenuo, que te vieron la cara. Significa que acabas de descubrir una de las cosas más interesantes, pero a la vez más incómodas sobre la naturaleza humana. Curiosamente, esta idea ya había sido comprendida hace más de un siglo por Friedrich Nietzsche. Lo perturbador es que esta verdad contradice todo lo que normalmente nos enseñan sobre ayudar a los demás. Les voy a decir por qué, chamacos. Porque crecemos creyendo que quien recibe apoyo desarrolla lealtad, que quien recibe apoyo desarrolla agradecimiento y que este agradecimiento debería ser eterno. Sin embargo, la realidad suele ser mucho más compleja. Las personas muchas veces terminan resentidas con quienes más les ayudaron, porque el ego transforma esa gratitud en incomodidad y en ciertos casos ayuda demasiado a destruir una relación directamente o silenciosamente.